que es una casa mágica para nosotros. Y mágica fundamentalmente porque nos llevó mucho tiempo, desde el 2012 que se cerró, nos llevó 10 años recuperarla. Y conformar esta asociación vecinal Casa de Evaristo Carriego, que yo tengo el orgullo de ser el presidente de esta asociación. Hoy, con una actividad muy especial, que es la presentación del texto de Susana Maceira. No se olvide del Quintero, porque no puedo quedar mis Susana Maceira Quintero, el sabor poético de Buenos Aires en Palermo borgiano. Para nosotros, hablar de Borges es un homenaje a Palermo. Y simplemente quiero plantear en unos minutos que este mes es un mes muy especial para nosotros, para todos los palermitanos y palermitanas. Se cumplen 126 años del nacimiento de nuestro Jorge Luis Borges. Y lo digo así con este énfasis porque esta casa es una casa que expresa nuestra admiración por Carriego y por Borges. Jorge Luis Borges, que en el año 1977 integra la entonces Asociación Amigos de la Casa de Evaristo Carriego, que es la que compra el año, junto con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, entonces Municipalidad, compra esta casa, se realiza la compra de esta casa. Y allí estaba como presidente honorario de la Asociación Amigos de la Casa de Evaristo Carriego, Jorge Luis Borges, a quien le debemos que esta casa exista, a quien le debemos tantas cosas, nuestra literatura argentina, literatura hispanoamericana, literatura contemporánea, literatura del mundo, expresa Jorge Luis Borges. Y aquí comienzo, si me permito, con la presentación de este maravilloso texto de poesía. Y siempre me van a escuchar a mí hacer referencia a Jorge Luis Borges. Y voy a hacer la primera de ellas. Cuando Borges en sus charlas Borges planteaba fundamentalmente la necesidad de comprender, interpretar los textos, fundamentalmente los textos que desde la literatura puede comunicar, transmitir un enseño fundamentalmente sobre literatura. Lo que se hace en la literatura y muy especialmente en la poesía es enseñar el goce, la felicidad, la dicha de poder disfrutar un texto. Esto que es algo único, un privilegio que tenemos y que muchas veces no aprovechamos. Jorge Luis Borges, cuando plantea esta idea de la poesía, fundamentalmente plantea a su vez que la poesía no es solo un mecanismo de comunicación, sino que la poesía es magia, la poesía es música, la poesía es pasión. Y esto es lo que expresa Susana en su texto. Música, magia, pasión. De este Palermo borgiano que Susana lo hace a través de lo cotidiano, de lo sencillo, recorriendo los rincones del barrio de Palermo. Y yo quiero destacar, me permito destacar tres aspectos. En primer lugar, durante el año pasado, y amablemente Susana, cuando nos conocimos y ella me planteó este proyecto que tenía de escribir su texto, me plantea la necesidad de la posibilidad de que yo escribiera un párrafo, un texto, sobre el vínculo entre Borges y Carriego. Con toda
su amabilidad y con todo el placer del mundo, ese texto está dentro del texto de Susana. Lo van a encontrar en la primera parte cuando se expresa como el vínculo único entre Borges y Carriego. Y quiero señalar tres cosas antes de darle la palabra a Susana. Tres aspectos del texto de Susana. El primero, que está referido específicamente a este vínculo entre Borges y Carriego. Generalmente cuando se habla de un vínculo uno aparece o lo imagina como una cuestión cotidiana, relación entre familias. Piensen ustedes que Borges nace en 1899 y Carriego muere en 1912. Borges apenas tenía 13 años. Por lo tanto, el contacto de lo cotidiano era entre familias. Borges en su casa de la calle actual Borges, antes calle Serrano, 2135, y esta la casa en donde se instala la familia. Daría muchísimo para hablar, porque en realidad el vínculo no era muy bien visto por doña Leonora Acevedo. ¿Por qué? Porque el vínculo era tremendo con el padre de Carriego, que iban con el padre de Borges, iban al hipódromo, volvían, y Borges escuchaba cuando pasaban por su casa hablar de guapo, de cuchillo, y a doña Leonor mucho le gustaba. Le decía, hijo, ¿por qué no va para la casa de los Huirales en vez de para Era un barrio de los Carriego? Era un barrio bravo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hablar muchísimo, pero ¿cuál es el vínculo realmente que existe? El vínculo que existe entre Borges y Carriego. Carriego es la expresión del suburbio. En las primeras páginas del texto que le dedica Borges a Carriego, el ensayo sobre Evaristo Carriego, que es el primer homenaje que se realiza a Evaristo Carriego en el año 1930, Borges dice: yo siempre creí haber crecido en las aventuradas calles de un arrabal de la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo me di cuenta que había crecido en medio de un patio, detrás de unas rejas con lanzas y en medio de una gran biblioteca con textos en inglés. ¿Qué había detrás de esas rejas? Esto es lo que se pregunta. Y Borges continúa diciendo que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdo que solo le pertenecieron a un tercero. Parece una contradicción, una paradoja. Yo tengo recuerdos de otros recuerdos de Carriego. Así conocí a Palermo, así conocí al suburbio. Por lo tanto, Borges nos está diciendo, el gran Borges nos está diciendo, él que citó en Sur, en El hombre de la esquina rosada, en Jacinto Chiclana, y en todos sus textos de Ferrer de Buenos Aires, el idioma de los argentinos, ficciones, todas sus antologías, el libro de arena, el hacedor, el Aleph, en todos hay referencias al suburbio. ¿De dónde conoció Borges al suburbio? De Evaristo Carriego. Miren si hay un vínculo. El gran maestro Evaristo Carriego, el gran maestro Jorge Luis Borges, dice que de Evaristo Carriego. Y por Evaristo Carriego conoció el suburbio. Y Evaristo Carriego se transforma así, como lo desarrolla Susana. Evaristo Carriego, el suburbio le da la fisonomía a Evaristo Carriego. Y a su vez, Evaristo Carriego recrea al suburbio y es la fisonomía del suburbio. Por eso muchas veces hablamos del tango y no nos damos cuenta que las letras del tango, de ese tango que conocemos y que nos enorgullece, salen del suburbio y salen de las letras de Evaristo Carriego, de los textos de Evaristo Carriego. Yo siempre menciono el último organito, el último organito que irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de aquella vecina que se cansó de amar.
y allí molera tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Evaristo Carriego. Fíjense la unión única entre Carriego. A Carriego le ofrece su poesía. Y Borges, ¿qué le ofrece? Lo levanta como el gran referente y representante del suburbio de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, en el texto digo, un vínculo único, porque los dos conviven en el reconocimiento. Uno en la poesía, en esa magia, en esa música, en esa pasión de la poesía de Carriego. El otro, diciendo de ese tercero, con quien yo conocí el suburbio y pude desarrollar toda mi obra, porque en toda la obra de Borges hay siempre una cita al suburbio. Siempre. Ese suburbio que dice yo no conocí. Lo conocí por Evaristo Carriego. Primer aspecto que quería señalar del texto de Susana. El segundo aspecto está referido a algo que también plantea Jorge Luis Borges, cuando él hace la diferenciación entre talento y genio. Susana habla del genio de los dos, de Carriego y de Borges, que enorgullece y que caracteriza y que nos ofrece la identidad de este Palermo, de nuestra identidad palermitana. Borges dice, en realidad, tener talento no significa sinónimo de tener genio. Uno puede tener talento y administrarlo, pero mucha gente tiene talento y no pasa de ser un desconocido. ¿Qué diferencia hay entre el talento? Generalmente utilizamos el concepto de genio como superlativo de talento. Y dirá, en realidad, el genio es aquello que nos permite utilizar nuestro talento y llegar con pasión a conmover a aquel que nos escucha. Ahí nos hace inmortales cuando reconoce nuestro genio, cuando reconoce que realmente, además del talento, somos genios, y somos genios fundamentalmente porque llegamos a través de la pasión a conmover a aquel que nos escucha. Evaristo Carriego, y aquí hay una argentina pero muy españolísima, y Evaristo Carriego toman en su texto, en las misas herejes, el texto de Carriego, la primera parte lleva por título Los viejos sermones, e inmediatamente de quién habla, del héroe manchego, es decir, habla del alma de Don Quijote, el héroe, el genio del héroe. Y en esa primera parte, de las 5 partes de sus misas herejes, Evaristo Carriego dice, palermitano levanta coronado el quijotismo y lleva como armas invencibles, cuando emprendas una simbólica salida, el genio por escudo y por blasón la vida. Genio y vida, esto es lo que expresa Susana a través del relato de Borges. Y un último aspecto que me permito señalar, el enorme Jorge Borges. Ustedes saben que a partir de los años 50, por la ceguera va a ser el denominador común de la vida de Borges. Por lo tanto, se dedica más a dar conferencias, charlas, a dirigir su cátedra de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, a dar charlas en la Universidad de Michigan, como lo hizo. Borges, en esas charlas, en una de esas charlas, hace una cita a un filósofo chino. Y en esa cita a un filósofo chino, Borges plantea que este gran filósofo chino un día
quedó muy confundido porque se quedó dormido. Se quedó dormido y soñó. Soñó que él, como hombre, se transformaba en una mariposa. Una mariposa no es algo casual, lo que plantea este filósofo chino. Una mariposa es algo sutil, sencillo, delicado, lleno de sensibilidad. Estaba hablando de la poesía. Pero se despierta el filósofo chino y totalmente confundido se plantea: ¿soy un hombre que ha soñado transformarse en mariposa? ¿O soy una mariposa que está soñando que es un hombre? La frontera entre la realidad y lo que no es real es la imaginación, y la imaginación es el sustento del trabajo y de la poesía. El enorme Macedonio Fernández ha admirado profundamente por Jorge Luis Borges, también palermitano, Macedonio Fernández plantea que el alma es inmortal. Hay un diálogo que en el texto del Hacedor de Jorge Luis Borges se llama el texto Diálogos de Diálogos, que son los diálogos de Borges con Macedonio Fernández. Y en esos diálogos recuerda de Macedonio Fernández cuando él insistía que el alma es inmortal, y que no hay un hecho más insignificante y más inútil que la muerte de un ser. Cuando nosotros comenzamos un texto, y a Macedonio Fernández, dejamos nuestro ser, morimos, desarrollamos el texto, nos compenetramos en el texto, y cuando terminamos el texto, nacemos nuevamente. Hemos muerto y hemos vuelto a nacer diferente. Ya no somos más aquel que empezamos a leer. Por lo tanto, a través de la lectura, expresamos y declaramos que somos inmortales. Estimadas, en una oportunidad Borges se encuentra a orillas del río Charles, en Boston, y se sienta allí a la orilla del río y escucha que se acerca un muchacho silbando. Reconoce la melodía, y era la melodía que él silbaba a los 20 años. Borges tenía 70 años. Esto pasó en el año 1969, tenía casi 70 años. Aquí se encontró frente al río Charles, en Boston. Escucha esa melodía, le pregunta al muchacho si era de Argentina, le dice que sí, que es de Argentina. Y dice: ¿qué hace usted acá? Le dice: yo estoy acá, en Ginebra, a orillas del Ródano. Borges, de 70 años, se encuentra con el otro. Así se titula el texto. El otro es Jorge Luis Borges, a los 20 años. Y dirá Borges: inevitablemente todos, en algún momento de la vida, y antes de finalizar nuestra existencia, inevitablemente nos vamos a encontrar con el otro. Susana, creo que usted, a través del texto, se ha encontrado con la otra Susana. La Susana que nos habla de España, pero que nos habla de Palermo, que nos habla también de la poesía de su vida. Y ahora sí, le voy a pasar la palabra con Esther, y lo voy a hacer a través de un texto suyo, de un párrafo suyo, cuando usted dice: Palermo. Usted titula el texto quizás. Palermo. Quizás algún día, desde mi querida España, puede escribirte y llegar. Ha llegado a nosotros y a todos los que nos han visto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo voy a reiterar algo de lo que nos dijo el presidente, señor Gerardo de Santos, que desde esta asociación vecinal Casa de Evaristo Carriego le queremos agradecer a todos los presentes que han venido en esta jornada especial, de la cual estamos orgullosos esta casa y los miembros de la comisión, porque la señora Susana Maceira ha tenido la deferencia de elegir este lugar para presentar un libro de su autoría, titulado, lo voy a leer porque el título es un tanto largo, El sabor poético de Buenos Aires en el Palermo borgiano. Los dejo entonces en la presencia de la señora Susana. Muchas gracias. Muy amable. Yo estoy primero a agradecer acá al amigo, porque yo siempre creo, como dice Chopra, que el universo nos une. Desde que volví de España con mi hijo, mi madre tenía ahí su departamento y lógico, ya en la secundaria había leído a Jorge Luis, que teníamos una profesora excelente, pero había algo que me conmocionó con Borges, porque él siempre se fue a los 8 años de la Argentina, volvió a los 22, y le quedó ese amor por Suiza. Y en una visita guiada que hicimos en la época, creo que era de Ibarra, una visita guiada hermosa por este barrio, que venía acá a la casa de Evaristo y luego iba a la casa de Jules Solá. Y me motivó mucho porque yo dije, este Palermo borgiano hermosísimo, y que también con los alumnos del Instituto de Formación Profesional, mejor dicho, Formación Profesional es allá, la escuela número 30, traían los alumnos acá. Y siempre me surgió, que ya en la adolescencia escribía poesía, y me encantó ver cada uno de sus lugares, de este barrio tan hermoso, que prácticamente los habitantes de aquí tampoco, no mucho lo conocían. Y yo dije, a mí me pasa lo mismo con España. Proust dice, mi patria es la infancia. Y yo, como fui de pequeña a España, viví allí, siempre me resultó fantástica en la zona rural, que mis padres se conocieron en la Argentina, pero los dos eran de origen gallego, y fui tan feliz que siempre, después fui con una beca en los 70, después cuando quedé viuda acepté otra beca en Madrid, y siempre me sentí tan bien, que yo digo, a mí me pasa como Borges después decidió volver a Suiza. Y a mí lo mismo me pasa con España, donde uno se siente muy feliz, y sobre todo en Galicia, que yo ahora me voy a ubicar en Vigo, que ya viví varios años allí. Y estos temas de Borges, de su amistad con Carriego, con Jules Solá, me motivó a escritura. Que yo siempre digo que, como acá uno siempre está corriendo, me motivó mucho con el tema de la pandemia, que no se podía salir, mi madre no podíamos vacunarla, y ahí volví a escribir nuevamente, que había dejado desde la adolescencia. Y me gustó, después hice un taller literario, y allí en España, el editor, que tiene en Madrid una editorial que es de origen marroquí, le gustó mucho mis poesías y me dijo, Susana, me gustaría hacer el libro con usted. También quiero agradecer al señor Marcelo Gómez, porque gracias a él, que me ayudó mucho con la fotografía, porque claro, no todas las fotos se pueden editar, porque todas tienen un problema con la autoría, y él entonces, un gran compañero y amigo, que me ayudó para la impresión del libro. Entonces, primero quiero agradecer aquí a esta hermosa biblioteca de Evaristo Carriego, a sus autoridades, al señor que es el bibliotecario, y a todos ustedes por su presencia,
agradeciendo siempre y me emociona muchísimo hoy encontrarme aquí. Muchas gracias. Bueno, está bien. Bueno, vamos a decir, conozco a Susana, me presenté un poquito, pero son otros los mundos que he transitado a lo largo de mi vida. La casa de Benito Río, por ejemplo, no la conocía, pero conozco otros montón de otros lugares. A Borges lo escuché dar clases, cuando daba clases me escuchaba. Quizás diga algo que tiene que ver un poquito con Borges, este famoso tema de los dos lugares que había, ¿te acuerdas? Se me van los nombres, que pertenecían a distintos grupos políticos. Y en la década del 60, cuando me formo, la política era un tema muy serio. Pero a mí me pasó una cosa. Claro, exactamente. Pero a mí me pasó algo con él. La gente lo iba a escuchar, me acuerdo. Pero después voy a hablar de Susana porque esa es la que yo... Y a mí me acuerdo que me pasó esto con Borges, cuando él dijo, un sol muerto, uno solo, que haga el Estado. Eso me hizo a mí mirar totalmente diferente. Literatura germánica era lo que yo voy a tomar para la Edad Media, pero eso solo que lo escuché decir, lo dijo con una tranquilidad, lo dijo de una manera tan hermosa, que se ganó mi corazón. La familia de Borges era de Junín, un pueblo en el que yo crecí, porque tenía sus tierras en Junín. Pues, yo a Susana la he conocido cuando ella vuelve, a Rodrigo era más jovencito. ¿Y qué hizo Susana? ¿Qué hicimos? Dirijo la maestría, la primera que tiene estudio de las mujeres y de género, que está ahora tan así, con este gobierno. La primera que hay, aprobada por mi autor, y la primera área de la mujer que se abre en las universidades argentinas, de la vuelta de la democracia. He tenido grandes maestras a mi lado, siempre digo, la mitad de lo que soy, se lo dejo a Reina Pastor. Nunca en mi vida voy a dejar de decir eso. Una amistad mía se la debe a esta mujer. Esta gran historiadora argentina. Me formó, no era lo mismo pasar por Europa solita que ella me dio medicina. Entonces se me acercaba y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo aprendí ahí, era esto. Susana, cuando se crea la especialización, viene a acusar. Bueno, ya tenés tu título, solo que te vas a mandar por correo. Dio muchas vueltas a la vida, es especialista en estudio de las mujeres de género. Y tienes esta especialidad. la lograste construir. Bueno, entonces yo soy lunaria en Luján de muchos años, ya digo, 35 cumplimos. Jóvenes que se han formado, te conocen, Susana, se ve tu libro, se ve tus poesías, en historias, es una carrera de historia, antes decían Borges, pero se interesaron en tu poesía. Entonces, te traigo el recuerdo, lo que escribieron, yo estaba ahí, y Gisela y Lidia, todas, que no estamos de acuerdo, que vaya ese texto que se quiso leer, hecho por todas las, te mandan cariño, no vienen porque están todas en la universidad, no saben qué es lo que está pasando, los sueldos no se aumentan, entonces han salido a dar clase a la provincia, entonces están dando clase y te mandan este recuerdo. Entonces, esto es lo que yo voy a leer. Se inicia con Brenda Susana. Gracias. De nada. Es un placer. Es un
verdadero privilegio y una enorme alegría acompañarte hoy en este momento tan significativo. Conozco tu pluma y sé que se hizo la que escribía, pues si querés lo pongo todo en plural, que es como conocemos tu pluma y sé que cada palabra, porque tu libro también lo tenemos allá en la biblioteca, y sé que cada palabra que nace de vos lo hace desde un lugar de profunda honestidad y sentimiento. Tus poemas, lejos de la estridencia, nos invitan a un viaje íntimo, a conectar con esa sensibilidad tan particular que te caracteriza. Vos ibas definiendo cosas que sin saber que estaban puestas en el y qué marco tan propicio para este encuentro. Estar aquí en el corazón de un barrio que late con la memoria de Gallego, el poeta que supo ver el alma en el arrabal, la belleza en lo cotidiano, y donde la sombra de Borges parece seguir construyendo laberintos invisibles y otorga a tus versos una resonancia especial. De hecho, en tu propio poema, A través de la ventana, señalás con maestría como ese Palermo borgiano siempre está presente en el saber del poeta. Tu obra, Susana, se nutre de una riqueza profunda que va más allá de lo visible. Nos contaste en la introducción a este libro, con esa honestidad que te define, cómo, siendo hija de la inmigración gallega, de joven no entendías por qué Borges se fue a vivir a Suiza, pero como bien decís, al crecer comprendiste que a vos te sucedía lo mismo con España. Esa frase es una clave, revela no solo tus raíces, sino también esa capacidad poética de trascender fronteras, de sentir la nostalgia y la conexión con un lugar que es parte de tu identidad, de tu memoria familiar. Lo tenía claro por el otro. Esa es la esencia de tu sensibilidad, la capacidad de tejer lo íntimo con lo universal, lo personal con la gran historia de la humanidad y la migración. En cada uno de tus poemas se percibe esa mirada que no solo observa el presente, sino que también dialoga con las historias que nos preceden y con la memoria que nos habita. Es la prueba de que la poesía en tu voz es un puente entre lo vivido y lo soñado, entre lo universal y lo más íntimo de cada ser. Gracias por la generosidad de compartir tu arte, por abrirnos tu alma a través de estos versos. Tu trabajo es un regalo que nos nutre y nos invita a detenernos en la belleza de lo esencial. Creo que vieron en la tecla. Me gustaría, para terminar, una de las poesías que hice. Al barrio de Borges. Estoy aquí en el Palermo borgiano, sintiendo esta tarde bendecida por el sol que acaricia mi rostro y el cielo azul que protege a las aves perseguidas. Los árboles florecen cada día en esta primavera que regresa con las alas del viento que me traen poesía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Un orgullo desde la Asociación Vecinal Casa de Evaristo Carriego. Al principio yo les decía que se cumplen 126 años del nacimiento de Jorge Borges, y 24. Esta idea de que la lectura nos lleva a la inmortalidad, creo que tenemos que traerla. Por eso, el 24 de agosto, en nuestro país, el 24 de agosto de cada año, es el Día del Lector. Entonces,
¿Qué mejor homenaje que para este mes de agosto presentar un texto? ¿Qué mejor homenaje que decirles a ustedes, queremos ser inmortales, aquí tenemos, este es nuestro camino? Con Borges, con Carego, como palermitanos, como Macedonio Fernández. También con otro autor que no quisiera dejar de mencionar. Esta calle, la calle Honduras, aquí estamos a 3.784, a 12 cuadras, ¿verdad? En Honduras a 4.900. Una pequeña pensión. Esa pequeña pensión en la que vivió uno de nuestros orgullos también de la literatura. La pensión de la señora Rosa Virgilio. Allí vivía este autor, este fabuloso escritor, entre los años 38 y los años 44, 1944. Este maravilloso escritor que nos planteó un juego, un final del juego, y nos dijo, piensen ustedes qué final le daría. Este autor que nos dijo, piensen ustedes entre los cronopios y las famas, ¿qué eligieron? Piensen ustedes que la vida puede ser una rayuela. Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar, es el que nació. Si bien nació en Banfield, vivió una gran cantidad de años en nuestro querido barrio. Fíjense el orgullo que tenemos nosotros. Presentamos un texto y podemos mencionar los palermitanos, que tenemos a Macedonio Fernández, que tenemos a María Elena Walsh, quien escribe Fantasmas en el Parque, su última obra en el Parque La Cera, donde lamentablemente ni siquiera hay una referencia. Tenemos a nuestro Jorge Luis Borges, tenemos a nuestro Carrillo. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de la literatura? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de la poesía? Somos nuestra vida, nuestra identidad palermitana es la literatura. Tenemos ese gran orgullo y por eso el gran orgullo de que aquí se presenta en texto en homenaje a nuestra identidad y a este orgullo que tenemos de ser palermitanos. Mi vida ha sido una formación de sociólogo, soy sociólogo, 40 años de docente universitario egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y también esto es parte de esta lucha de decir, por favor, la formación es el mejor mecanismo de defensa que tenemos para nuestra vida social y política. Muchas gracias. Bueno, si desean alguna pregunta que nos hagan, y si no, bueno, no tengo vino, pero tenemos con todo gusto para que tomen. Aquí tenemos es un orgullo, tengo a mi nieto aquí que está en segundo año.